Después de acabar con la vida de su esposo, la mujer convivió con el cadáver durante 7 días como si nada hubiera pasado. Incluso colocó a la víctima en la cama, durmiendo junto al cadáver en descomposición durante días sin mostrar el menor asco. Solo cuando el hedor de la muerte se volvió insoportable, la asesina comenzó a planear cómo borrar las huellas de su crimen. Esta historia no es producto de la imaginación, está basada en un caso completamente real, con detalles escalofriantes y dramáticos. Únete a nosotros en un viaje para descubrir la verdad detrás de este crimen. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. En la tormentosa noche del 19 de agosto de 2005, en una pequeña casa, una joven pareja discutió intensamente. La esposa, enojada, arrojó un vaso de agua a su esposo, rompiendo el vaso y provocando que la sangre gotease de una herida en su frente. Perdiendo el control, el esposo se lanzó contra su esposa, tirándola al suelo. Los sonidos de los golpes continuaron hasta casi el amanecer. Luego cesaron repentinamente, dejando solo el sonido de la lluvia y el viento. De repente, se escucharon 3 fuertes golpes, pero los vecinos no notaron nada inusual, confundiéndolos con truenos. Una semana después, el 26 de agosto, un vuelo desde Estados Unidos aterrió en Sunshine. En la multitud, un hombre pasó apresuradamente por la aduana, con el rostro tenso mientras evitaba el contacto visual. El personal de seguridad notó que no coincidía con la foto de los documentos. Al inspeccionar, descubrieron que esta persona era una mujer, Chendan Lei, esposa de Lei. Chendan Lei fue arrestada justo en el aeropuerto, lo que llevó a los padres de Lei, en extrema angustia, a acudir a la comisaría para preguntar por qué su hijo había desaparecido. Chendan Lei nació en 1977 y creció en una familia ordinaria en China. Su padre era un profesor universitario erudito, respetado por muchos, mientras que su madre era simplemente ama de casa. Aunque el amor de sus padres era profundo al principio, con el tiempo, las diferencias en educación y antecedentes se hicieron más evidentes. El éxito de su padre hizo que su madre se sintiera gradualmente inferior y temerosa, lo que la llevó a volverse desconfiada, obsesiva y siempre estricta con Chendan Lei, poniéndola bajo presión desde joven. Para complacer a su madre, Chendan Lei siempre se esforzó por ser una estudiante excelente y finalmente fue aceptada en una de las universidades más prestigiosas de China. Pero su alegría duró poco, ya que recibió la noticia del divorcio de sus padres. Aunque comprendía las razones de su padre, Chendan Lei no pudo evitar sentirse triste, especialmente al ver cómo su madre se deterioraba gradualmente y fallecía debido a la depresión. Estos eventos familiares convirtieron a Chendan Lei en una persona fría e impredecible. En su último año de universidad, Chendan Lei, quien se había acostumbrado a la soledad, inesperadamente conoció a alguien que podía reavivar los rincones oscuros de su alma. Esa persona era Lei. Su encuentro comenzó por casualidad, pero ese momento se convirtió en un gran punto de inflexión en la vida de Chendan Lei. Una tarde, Chendan Lei caminaba apresuradamente por el pasillo de la escuela y encontró un bolígrafo que un joven buscaba frenéticamente. Al devolvérselo con una cálida sonrisa, Lei quedó inmediatamente cautivado. Se toparon nuevamente en la biblioteca, luego en un café cerca de la escuela, y sus simples conversaciones se fueron volviendo cada vez más profundas. Sintiendo algo especial en Chendan Lei, Lei fue entrando lentamente en su vida, y sus sentimientos comenzaron a florecer. Lei fue la primera persona a quien Chendan Lei le confió su dolorosa infancia. Él la escuchó atentamente y prometió en silencio protegerla, apreciando cada cicatriz que cargaba. Durante ese periodo de juventud, Lei se convirtió en el único consuelo y luz en la vida de Chendan Lei, brindándole una felicidad que nunca había experimentado antes. Chendan Lei se sintió realmente amada y creyó que su amor duraría para siempre.
Al acercarse la graduación, la vida de Chen Danlei tomó un nuevo rumbo cuando recibió una carta de aceptación de una prestigiosa universidad estadounidense con una beca completa. El orgullo se mezclaba con la ansiedad al pensar en dejar a Lei, quien siempre había estado a su lado. Sin embargo, por el profundo amor que sentía por Chen Danlei, Lei también solicitó ingreso a una universidad cercana. Cuando ella compartió la buena noticia, Lei simplemente sonrió y le reveló suavemente que él también había solicitado una beca. En medio de la alegría de prepararse para su nuevo viaje, Lei tomó una decisión importante: quería formar una familia con Chen Danlei. Decidieron casarse antes de mudarse juntos al extranjero, con las bendiciones de familiares y amigos. Pero lo que Lei no sabía era que esa boda marcaría el inicio de una serie de infortunios que no podía prever. Al llegar a los Estados Unidos, la vida de Lei y Chen Danlei inicialmente parecía un dulce sueño. Construyeron una nueva vida juntos en un país extranjero, y su matrimonio comenzó con días felices y pacíficos. Todos los días iban juntos a la escuela, trabajaban en el laboratorio y luego regresaban a casa, viviendo una vida sencilla pero satisfactoria. Su armonía hacía que muchas personas a su alrededor sintieran envidia, ya que pocos lograban un matrimonio tan feliz. Sin embargo, detrás de esa apariencia tranquila, la dependencia de Chen Danlei hacia Lei se hacía cada vez más evidente. Comenzó a sentirse incapaz de vivir sin su esposo a su lado. Cada vez que Lei salía o dedicaba tiempo a otros asuntos, Chen Danlei se sentía vacía y ansiosa. Quería que su esposo estuviera con ella todo el tiempo, como si solo su presencia pudiera brindarle paz. Aunque externamente mantenía una actitud calmada, en su interior crecía el miedo de perder a su ser querido, algo que le recordaba la relación de sus padres. A diferencia de Chen Danlei, Lei era una persona extrovertida, alegre y sociable. Después de llegar a Estados Unidos, rápidamente hizo amistad con muchas personas, tanto dentro como fuera de la escuela. Asistía a fiestas, reuniones estudiantiles y comenzó a formar sus propios círculos sociales. Para él, estas eran oportunidades para ampliar su red, conocer nuevas personas y aprender de las culturas extranjeras. Pero esta situación encendió la insatisfacción latente en Chen Danlei. Al principio, solo sentía una leve incomodidad cuando Lei salía frecuentemente a encontrarse con amigos. Sin embargo, las salidas nocturnas y las reuniones inesperadas sin previo aviso empezaron a inquietarla. Su creciente miedo le recordó a su madre, quien había pasado por algo similar cuando su padre dedicaba demasiado tiempo al trabajo y compromisos sociales. Chen Danlei comenzó a desconfiar de Lei. Sentía que estaba perdiendo gradualmente el control sobre su esposo y esta idea la sumió en un estado de pánico. Comenzó a revisar su teléfono, leer mensajes, revisar correos y escanear el historial de llamadas. Chen Danlei examinaba cada detalle en busca de cualquier señal de que Lei pudiera estar engañándola. Un silencioso pero intenso sentimiento de celos empezó a apoderarse de su mente. Constantemente restringía las interacciones sociales de su esposo, creando excusas para mantenerlo en casa y alejado de sus amigos. Lei, con su naturaleza abierta y libre, al principio no notó el cambio de comportamiento de su esposa, pero gradualmente empezó a sentirse asfixiado en su propio matrimonio. La sospecha y el control de Chen Danlei le quitaban la libertad, creando una brecha entre ellos. Lo que Chen Danlei más temía, perder a su esposo, se hizo cada vez más real, ya que cuanto más intentaba retenerlo, más se fracturaba su relación. Lei siempre había sido un esposo amoroso. Comprendía el trauma y las cicatrices que Chen Danlei llevaba desde su infancia. En lugar de enfrentarla o discutir con ella, Lei solía optar por la paciencia. Creía que si se mantenía paciente, todo estaría bien eventualmente, que su amor y tolerancia podrían ayudar a Chen Danlei a superar sus inseguridades. Cada vez que Chen Danlei mostraba celos o comportamiento controlador,
Lei intentaba explicarse con calma, persuadiéndola suavemente para que entendiera que él no había hecho nada malo. Pero la paciencia de Lei no mejoró la situación, solo parecía intensificar el comportamiento de Chen Danlei. Al ver que su esposo no se resistía, se hundió aún más en sus sospechas y celos infundados. Sus celos ciegos nublaron su juicio y comenzó a atormentar a Lei no solo con palabras duras, sino también con acciones crueles. Constantemente lo reprendía, hiriendo su espíritu con comentarios hirientes, convirtiendo la vida de Lei en un infierno mental. Cada vez que Lei hacía algo que le desagradaba, por más pequeño que fuera, ella reaccionaba de inmediato con estallidos violentos. Comenzó a golpear a su esposo, a veces eran solo golpes ligeros, pero una vez perdió el control y apuñaló a Lei con un cuchillo. El cuchillo perforó su piel, manchando su camisa de sangre, aunque afortunadamente la herida no fue demasiado grave. Sin embargo, fue una señal clara de que Chen Danlei había cruzado un límite y su relación estaba al borde del peligro. Chen Danlei fue arrestada por sus actos violentos. Por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar serias consecuencias por lo que había hecho. Sin embargo, incluso entonces, Lei, cegado por el amor hacia su esposa, se negó a perder la esperanza. La sacó bajo fianza, creyendo que después de este incidente, Chen Danlei se daría cuenta de sus errores y cambiaría. Pensó que era solo un desliz momentáneo, que ella aún podía convertirse en la mujer que él había amado. Pero Lei estaba completamente equivocado. En los días siguientes, las cosas no mejoraron, en cambio, empeoraron. Aunque Lei intentó repetidamente explicar, calmar e incluso soportar los celos y el comportamiento violento de Chen Danlei, ella no mostró señales de cambio. Cada vez que los celos se encendían, Chen Danlei descargaba toda su ira sobre él, tanto con palabras hirientes como con violencia física. Después de meses de ser atormentado emocional y físicamente, Lei comenzó a sentir que ya no podía soportarlo. Finalmente, Lei decidió pedir el divorcio. Comprendió que esa era la única forma de escapar de un matrimonio tóxico y protegerse a sí mismo. Sin embargo, Lei nunca esperó que su decisión de divorciarse provocaría una reacción aún más aterradora en Chen Danlei. Cuando escuchó que Lei quería el divorcio, Chen Danlei perdió toda razón. El miedo a perderlo, la aterradora idea de que Lei la abandonaría como su padre había abandonado a su madre, la llevó a la locura. En lugar de aceptar la realidad de que su matrimonio había llegado a su fin, Chen Danlei comenzó a albergar una intención oscura. No podía soportar la idea de que Lei la dejara y creía que solo había una forma de mantenerlo a su lado para siempre: matarlo. Esa noche tormentosa, el viento aullaba y el relámpago desgarraba el cielo negro, señalando una noche de inquietud. Lei entró en la casa empapado por la fuerte lluvia. En su mano llevaba el papel de divorcio, ya firmado. Sus hombros caídos, su mirada cansada y llena de tristeza se posaron en Chen Danlei. Sabía que esa conversación no sería fácil, pero también entendía que ya no podía retrasarla. Se acercó a Chen Danlei, sus ojos cansados pero decididos. «Nuestro matrimonio ya no tiene salvación», dijo Lei en voz baja. Lei esperaba que ambos pudieran liberarse mutuamente para que cada uno pudiera encontrar una nueva felicidad. Sus palabras atravesaron el corazón de Chen Danlei como un cuchillo. Ella lo miró, sus ojos llenos de ira y desesperación. Chen Danlei sabía que, con la reputación y el encanto de Lei, si se divorciaban, no le faltarían mujeres mejores que ella. Él fácilmente tendría una nueva, más feliz vida. Pero para ella, el divorcio significaba el fin de su mundo. Sin Lei, su vida no tendría sentido. Chen Danlei gritó, su voz cargada de resentimiento. Lei miró a su esposa, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero también de determinación. Lo que comenzó como una conversación tranquila pronto se convirtió en una acalorada discusión. Acusaciones, resentimiento y reproches brotaron de ambas partes. En un ataque de ira incontrolable,
Chen Danlei agarró una taza cercana y la lanzó contra Lei. La taza voló por el aire, golpeando la cabeza de Lei con fuerza y rompiéndose en pedazos. La sangre comenzó a fluir de la herida en su frente, mezclándose con las gotas de lluvia que aún quedaban en su rostro. El dolor del golpe, combinado con todo el sufrimiento reprimido durante años, hizo que Lei perdiera el control. Incapaz de mantener la calma, Lei se lanzó hacia adelante, sujetando a Chen Danlei contra el suelo. La inmovilizó, sus manos agarrándola con fuerza mientras una tormenta de insultos salía de su boca. En ese momento, Lei ya no era el hombre paciente que solía ser. Había sido empujado al límite, y las heridas que había soportado a lo largo de los años se transformaron en una ira incontrolable. Pero luego, al ver el rostro de pánico y miedo de su esposa, Lei pareció volver a la realidad. Una ola de culpa lo envolvió rápidamente. Inmediatamente la soltó, ayudándola a levantarse, sus ojos llenos de remordimiento y confusión. «Lo siento», dijo Lei, su voz ahogada por la emoción. Intentó calmarla, creyendo que aún podrían resolver las cosas pacíficamente. Chen Danlei, quien parecía haberse calmado, se sentó, lo miró directamente a los ojos y, de manera inesperada, dijo que aceptaría el divorcio. Lei se sorprendió, pero luego suspiró aliviado, pensando que su esposa finalmente había comprendido y estaba lista para aceptar la realidad. Creía que finalmente podrían dejarlo todo atrás y avanzar por caminos separados. Pero en verdad, todo era una actuación de Chen Danlei. Su calma y su acuerdo eran solo una fachada para el horrendo plan que estaba a punto de ejecutar. Chen Danlei se secó las lágrimas y silenciosamente se dirigió al dormitorio, su pequeña figura desapareciendo en la oscuridad, dejando a Lei solo en medio de la sala. Lei se inclinó, recogió los papeles de divorcio arrugados del suelo y los alisó con cuidado, con el corazón pesado. Cuando se giró para dirigirse al dormitorio, se encontró con el frío cañón de una pistola apuntándole directamente a la cara por Chen Danlei. Los ojos de Lei se abrieron de par en par, su boca se abrió ligeramente como para decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el disparo silenció todo. 3 disparos ensordecedores se mezclaron con el retumbar del trueno afuera. El cuerpo de Lei se estremeció violentamente antes de desplomarse en el suelo. Quedó inmóvil en un charco oscuro de sangre, sus ojos aún abiertos de par en par por el horror. Chen Danlei no lloró ni sintió tristeza. En cambio, se sintió aliviada sabiendo que a partir de ahora, Lei nunca podría dejarla, le pertenecería para siempre. Durante la semana siguiente, Chen Danlei vivió como si nada hubiera pasado, su vida continuando con normalidad. Seguía comiendo, durmiendo y realizando su rutina en la casa familiar sin mostrar signos de pánico o remordimiento. De hecho, se sentía más tranquila que nunca, como si se hubiera liberado de la carga más grande de su vida. No más discusiones, no más inseguridades ni preocupaciones de que Lei la dejara. Chen Danlei incluso arrastró el cuerpo frío y sin vida de Lei hasta la cama, colocándolo justo a su lado. Él estaba rígido y frío, pero Chen Danlei no sintió miedo. Lo miró con una expresión vacía, luego se acostó suavemente junto a él, rodeando el cuerpo inerte con sus brazos. Solo cuando el hedor abrumador se volvió insoportable, pensó en deshacerse del cuerpo. Tras decidirse a deshacerse de los restos de Lei, Chen Danlei lo arrastró fríamente fuera de la casa bajo la oscuridad de la noche. Eligió un campo remoto, donde pocas personas pasaban, para deshacerse de su cuerpo. Cuando terminó, Chen Danlei regresó a casa, organizando cuidadosamente sus pertenencias en preparación para dejar el país. Sabía que si se quedaba más tiempo, las cosas se complicarían y sus posibilidades de escapar disminuirían. Necesitaba irse rápidamente y regresar a China, donde creía que sería más difícil rastrear su crimen. Sin embargo, Chen Danlei enfrentaba un gran obstáculo. Su pasaporte había sido confiscado debido a su agresión previa contra Lei.
cuando una vez lo atacó con un cuchillo en un arrebato de ira. Esto significaba que no podía salir de usando su propia identidad. Pero en lugar de entrar en pánico, Chen Danlei ideó un plan audaz e insano: disfrazarse de Lei y usar su pasaporte para regresar a casa. Preparó todo cuidadosamente. Se cortó el cabello, se puso la ropa de Lei y escondió su fría mirada detrás de los anteojos que él usaba frecuentemente. Sin embargo, al llegar a la terminal internacional en el aeropuerto de Pudong en Shanghái entre miles de viajeros, los ojos agudos de seguridad no pasaron por alto el torpe disfraz de Chen Danlei, y su engaño fue rápidamente descubierto. En septiembre de 2006, Chen Danlei fue sentenciada a muerte después de pasar 2 años en prisión. Sin embargo, debido a buena conducta, su sentencia fue conmutada a una pena de duración limitada, permitiendo la posibilidad de libertad en el futuro. Esta posibilidad indignó a la familia de Lei, que continúa apelando la sentencia. En este punto, un programa de entrevistas psicológicas en un canal de televisión llevó el caso de Chen Danlei a la luz pública. Increíblemente, el programa parecía pasar por alto el hecho de que Chen Danlei era una asesina que había quitado una vida. El show se centraba en su rehabilitación, ayudándola a afrontar la vida con una energía positiva. Apenas mencionaron su crimen, resumiéndolo superficialmente. Este programa indignó a quienes seguían el caso. Alegaron que los productores del show parecían ignorar a los padres de Lei, quienes estarían devastados por esta representación del trágico destino de su hijo. Años después, el cuerpo de Lei se ha reducido a cenizas, pero la asesina Chen Danlei podría pronto quedar libre y vivir una nueva vida. Gracias por escuchar la historia de hoy. No olvides dar like y suscribirte para seguir atento a más casos impactantes en nuestro canal.